Ave María Purísima, sin pecado concebida, ven Espíritu Santo por medio de la intercesión de San Pío X. Amén. Continuamos la lectura comentada de el libro del Padre Hayton, El error lefebrista, subsidio misional para almas, para católicos perplejos. Vamos a presentar pantalla. Vamos a ver, acá estamos. Bien, estamos en la introducción nomás, así que continuamos. Ya, esta es una continuación, capítulo 2. Seguimos leyendo la introducción, que se pone interesante, porque dice el padre Hayton que la ocasión. A ver ahí va. La ocasión que nos movió a no dilatar más la terminación de este libro fue a ver la soberana indignación que nos causó el ver por YouTube que un sacerdote lefebriano abiertamente diga que, cita, los católicos no están obligados a asistir a la nueva misa y deberían incluso evitarla, fin de cita. Esto está en la página oficial de la Fraternidad de San Pío X, supuesta guardiana de la tradición católica. Lo cual no es casual, esto no es casual, ya que el llamado Catecismo Católico de la Crisis de la Iglesia, escrito en 1997 por el padre Matías Gaudrón, de la Fraternidad San Pío X, dice en el número 65 lo mismo. Catecismo Católico de la Crisis de la Iglesia. Cita, la misa nueva es una de las fuentes principales de la actual crisis de fe, es imperativamente necesario distanciarse de ella. O sea, los sacerdotes lefebristas llevan a las almas al infierno porque las hacen incumplir el precepto dominical, ¿sí? E ir a misas totalmente ilícitas que no satisfacen el precepto, porque una misa ilegal no satisface un precepto legal eclesiástico. Bien, no vamos a tolerar una narrativa tan nefasta. Mientras el común de los sacerdotes y los laicos hacen lo que pueden para invitar a los prójimos a que cumplan el sacro precepto dominical, los lefebristas nos joroban diciendo prácticamente lo contrario. Son ellos los que nos obligan a escribir estas líneas, por ende, si hay algo que pueda sonar ofensivo, díganles a ellos que se retracten, que bajen sus videos y que pidan perdón, y entonces en nosotros encontrarán sus mejores amigos y defensores, y unidos pelearemos a una voz contra todas las falsas religiones y herejías de la tierra, incluido el modernismo que, como dijo San Pío X, es la cloaca de todas las herejías. Amén. Me uno a esta exhortación. Aclaremos que este escrito, queriendo hacer una obra de caridad, aunque a muchos les moleste, sin ánimos de ofender ni intenciones de presentar un estudio exhaustivo, que ni importa ni hace falta, busca mostrar que no todo lo que brilla es oro y que la aceptación sine certo fine, deliberada y grupal de la irregularidad canónica, expone a masas enteras de sacerdotes y fieles a ser víctimas de las más delirantes derivas sectarias llevados del noble ideal de custodiar la tradición católica, la cual en vez de ser conservada termina siendo manipulada, tergiversada y caricaturizada. Dijimos que la irregularidad canónica lefebrista es sine die, esto es sin plazo, ya que como dijo Monseñor Lefebvre en su sermón de consagraciones, citamos, todo esto, la fraternidad, durará lo que Dios tenga previsto, no me pertenece el saber cuándo obtendrá de nuevo la tradición sus derechos en Roma. ¿No? Fin de cita, como si la tradición subsistiera en él. Bien, por añadidura, esta obra servirá como un instrumento histórico que documente una tentación especial que tuvo y aún tiene una gran relevancia en la Iglesia, que es la tentación del amisionismo alumbrado en la línea del tradicionalismo católico cismático, documentación esta que es útil aun cuando supiéramos que dentro de una semana toda la fraternidad sacerdotal San Pío X será canónicamente regular, si llegara a pasar, ¿no? Dice el padre Hayton, este libro sigue siendo útil aunque la fraternidad obtenga una misión canónica. Bien, ya que este libro no es un análisis de la cambiante legislación positiva sobre la fraternidad, sino de los fundamentos teórico-doctrinales del lefebrismo. Por eso pensamos que este libro, por añadidura, contribuirá a prevenir que se repita bajo otros ropajes este error en el futuro, el cual supone una, como dice San Juan Pablo II, cito, una noción incompleta y contradictoria de la tradición, fin de cita, como advirtió San Juan Pablo II en Ecclesia Dei número 4, la cual noción genera que las almas, según observa el ex fraternidad Peter Beer, se queden con meros, cita, accidentes de la tradición católica y se pierde la sustancia de la tradición católica. Un error muy común en el tradicionalismo cismático es no distinguir la sustancia de los accidentes, ¿no? Lo cual es algo muy tradicional. Podemos decir, usando una metáfora, que hay tentaciones de izquierda y derecha y esta
La del amisionismo quiere decir que no hay misión, es una tentación de derecha que cada vez crece más. Lo mismo que en el ámbito político sucede con el liberalismo derechoso, que es otra tentación mezclada con muchas cosas buenas. Por ende, como se desprende de los motivos expuestos, este opúsculo no está dirigido, o un opúsculo que tiene más de 500 páginas, no está dirigido a armar ninguna polémica pública ni a turbar almas tranquilas, sino a responder a pedidos de prójimos necesitados. En todo caso, las almas tranquilas que se turben por estar en el efebrismo serán despertadas de una falsa tranquilidad, ¿no? Y las almas perplejas, atormentadas por los lefebristas, serán calmadas y tranquilizadas. A los que no podemos negarnos a los pedidos de los prójimos para no faltar a la caridad teologal, y al cuarto voto que hacemos en la orden San Elías, que es el voto de parresía, según el cual debemos decir la verdad, que en conciencia vemos que Dios quiere que digamos, aunque nos corten en pedazos, en 1000 pedazos. Un sacerdote amigo a quien le debemos mucho nos dijo que si se refuta el lefebrismo, también habría que refutar el error del liturgista ultraprogresista Grillo, lo cual habrá que hacer cuando podamos. Aunque hay gente mucho más capacitada que nosotros para ello, empezando por el mismo amigo que nos dio ese consejo, que es liturgista. Bien, enfoque del trabajo. Lo que haremos es un juicio teológico teorético sobre el lefebrismo, no un análisis de la dimensión disciplinaria. El nuestro es un juicio a nivel de principios, no un análisis de la situación canónica positiva, que de suyo es cambiante, y tan cambiante es que mañana nadie se sorprenderá si la fraternidad sacerdotal San Pío X deviene una prelatura personal, un ordinariato, una administración apostólica o algo similar. Como los principios eclesiológicos del efebrismo son heréticos, el día en que la fraternidad alcance la plena regularidad canónica, si es que algún día llega ese día, cosa que dudamos, sus partidarios deberán pedir perdón por haberse inventado una eclesiología herética. Un grupo puede estar en regularidad canónica o en grave irregularidad tolerada, si cabe la figura, pero sin sostener una doctrina teológica heterodoxa. Por ende, aun cuando se consiga hoy mismo una regularización canónica completa de la fraternidad, no cambia en nada el carácter herético cismático de la posición lefebriana. Bien. Y antitradicional. Por eso, el hecho de que desde hace unos pocos años el Papa Francisco les haya dado licencia para oír confesiones y, dadas ciertas condiciones, bendecir bodas, no cambia en nada el análisis de los principios teoréticos del efebrismo, como tampoco cambia el juicio teológico sobre las sobre las sectas rusas focianas, impropiamente llamadas ortodoxas, por el hecho de que la Iglesia les haya levantado la multisecular excomunión y el nuevo Código de Derecho Canónico permite a sus sacerdotes, en casos excepcionalísimos, oír confesiones de católicos necesitados que andan como ovejas sin pastor. Bien, no, esta es una objeción que surge mucho, ¿no? Que la Iglesia permite las confesiones a los sacerdotes focianos, bien, son excepciones, ¿no? Un sacerdote muy conocedor del efebrismo, pocos lo conocen tan de cerca como él, para tratar de disuadirnos de que escribiéramos estas líneas, nos dijo que el efebrismo no tiene doctrina, ya que Monsignor Lefebvre, debido a su perplejidad, tuvo muchas contradicciones consigo mismo, y tantas tuvo que, como nos decía un sacerdote amigo, usando el recurso de la hipérbole, decía una cosa en el desayuno y otra opuesta en la cena. Ahora bien, más allá de las contradicciones internas de Monsignor Lefebvre consigo mismo, esto no significa que no haya ciertas tesis claras que fundan todo el edificio que, desobedeciendo a la Iglesia, él fundó. Una objeción amical. Un gran amigo a quien le debemos muchísimo y estimamos profundamente nos dijo que hay almas que están en el lefebrismo de buena fe y que no tienen otro lugar a donde ir. Respondemos dos cosas. Primero, si la afirmación es cierta, entonces hay que concluir que es más urgente que nunca escribir una refutación del lefebrismo, de modo tal que las almas puedan ir doctrinalmente equipadas y vacunadas contra una doctrina eclesiológica cismática, falaz y herética. Este subsidium les serviría como vacuna para ayudarlas a que no se intoxiquen. En segundo lugar, corresponde decir lo siguiente, respecto de esta afirmación de que supuestamente hay almas que están en el lefebrismo que no tienen otro lugar a donde ir. Creemos que, de acuerdo a más de una respuesta informal dada por oficiales de Ecclesia Dei, que es la comisión, la antigua comisión para traer de nuevo a la comunión católica a la fraternidad, considerando el valor infinito de la Santa Misa para el fiel para el que no corre peligro su fe y si no se produce escándalo, más bien convendría ir a esa misa celebrada por la fraternidad, sin perjuicio de que la cuestión es complicada, ya que se trata de una misa celebrada por fuera de la estructura jerárquica de la Iglesia, por una agrupación fundada sobre una eclesiología cismática, sectaria y herética. Leo esto de nuevo. En segundo lugar, corresponde decir lo siguiente, respecto de esta afirmación de que hay almas que están en el efebrismo, que no tienen otro lugar a donde ir. Creemos que, de acuerdo a más de una respuesta informal dada por oficiales de Ecclesia Dei, considerando el valor infinito de la Santa Misa para el fiel
para el que no corre peligro su fe y si no se produce escándalo, más bien convendría ir a esa misa celebrada por la fraternidad, sin perjuicio de que la cuestión es complicada, ya que se trata de una misa celebrada por fuera de la estructura jerárquica de la Iglesia, por una agrupación fundada sobre una eclesiología cismática, sectaria y herética. Bien, en general siempre hay un lugar potable a donde ir, sea rito vaticano, así propone llamarlo Dopsai al rito romano nuevo, sea algún rito oriental, sea el rito romano tradicional celebrado por algún sacerdote en regla. Ahora bien, cuando no haya dónde ir, fuera de estos casos extremos, ordinariamente las familias siempre podrán intentar mudarse a un lugar donde tengan una misa celebrada dignamente, sin necesidad de tomar parte de ritos con grupos de mentalidad cismática. Me dirán que algunos no pueden mudarse bajo ningún respecto y los invitaremos a meditar en la fuga de la Sagrada Familia, que bajo la persecución herodiana se mudó esperando contra toda esperanza. De todos modos, si aún no pueden mudarse, los exhortamos a trasladarse lo que haga falta. Quizás nos responderán que de momento no pueden. Les respondemos que en África conocimos gente que caminaba 10 horas para ir a la misa dominical. Los católicos hoy nos hemos acostumbrado a la comodidad. De hecho, conocimos una señora que no iba a la fraternidad de San Pedro, sino a la fraternidad sacerdotal de San Pío X, solo porque la fraternidad de San Pío X le quedaba 20 minutos más cerca. El apologista John Salsa decidió ir a la misa lefebrista porque le quedaba más cerca que la misa tradicional celebrada por sacerdotes regulares y terminó tan desengañado que hoy milita contra el lefebrismo. Es importante prevenir contra la tentación de buscar hacerlo más cómodo. Sin perjuicio de lo dicho, decir que no conviene refutar la falsa eclesiología lefebriana debido a que muchas familias hoy en día solo tienen como opción posible ir a misa celebrada por la fraternidad es absurdo. Con ese criterio no hay que refutar la herejía fociana, ya que eventualmente algunos católicos rusos o griegos asistirán al culto fociano cuando no puedan tener la misa católica, ya que hay muchos católicos rusos que no tienen misa católica en Siberia y entonces deben ir al culto fociano. Para terminar este punto, pensemos lo siguiente. ¿Acaso Dios privará de la santidad y del conocimiento de la verdad a la familia que por el celo de su gloria y llevada por el espíritu de fe prefiere asistir al culto parroquial celebrado mediocremente antes que al culto solemne celebrado por sacerdotes que pertenecen a una agrupación de eclesiología cismática? Evidentemente Dios bendecirá a esa familia sobreabundantemente. Claro que aquí en caso contrario se preferiría lo aparente, que sería cierta solemnidad del culto, a lo más importante, que es la comunión con la Iglesia Católica. Hay algo más, si las familias que aman la tradición católica se niegan a ir al culto lefebrista, entonces muchas iniciativas católicas heroicas y grandes surgirán sobre la faz de la Iglesia, de las cuales Dios mediante saldrán santos que evangelizarán el mundo entero. Pero como lamentablemente muchísimas familias y cada vez más se van al culto lefebrista, las filas católicas se ven privadas de familias generosas y capaces, y decrece por tanto enormemente la perspectiva de florecimiento de nuevos apostolados, litúrgicos, espirituales, doctrinales, misionales y políticos en el mundo todo. Por cada familia que se va al lefebrismo, máxime si es una familia educada y con recursos, disminuye el potencial de florecimiento apostólico de la Iglesia de Dios. De hecho, nos contaba una señora amiga, famosa por su fervor apostólico, que se pasó al lefebrismo hace un tiempo, que las señoras lefebristas de su zona están apagadas y no hacen ningún apostolado. Ella entonces, para ser apostolado, debe juntarse con mujeres no lefebristas. Alguno podría decir que la jerarquía católica no tolerará obras apostólicas realmente católicas. Respondemos que esto es falso en sentido absoluto. Primero, porque Dios es providente. Segundo, lo decimos por experiencia propia. Tercero, si la iglesia verdadera ya no puede bendecir obras santas, entonces hay que concluir que las fuerzas infernales prevalecieron contra ella y eso es herético. Mateo 16, 18. Más allá de todo lo que podrían hacer esas familias si no lo hacen por irse al lefebrismo, es un hecho que muchas familias que ahora están haciendo un bien apostólico enorme dejan de hacer ese bien gigante por irse a la fraternidad de San Pío X. El lefebrismo es entonces una especie de agujero negro que se traga y mata muchísimas obras católicas. Es una obra apostólicamente plantificante, ¿sí? Terminemos la respuesta a esa objeción con nuestro testimonio personal. Quien escribe este opúsculo no fue criado en la misa tradicional, puesto que sus padres, que habrían estado felices de asistir al rito antiguo, jamás habrían aceptado una misa celebrada extra eclesialmente por una agrupación de mentalidad sectaria. ¿Eso nos privó de conocer el rito tradicional? De ningún modo. Al contrario, por ende creemos que generalmente siempre hay un plan B, esto es, casi siempre hay algún lugar a donde se puede ir sin tener que meterse dentro del marginal submundo lefebvriano. Hay una última consideración que sobre esto queremos hacer y es de tipo espiritual. Si la misa se celebra de modo muy escandaloso, es digno de alabanza el que haya almas piadosas que, imitando a la Virgen de los Dolores y a San Juan Apóstol, que estuvieron al pie de la cruz durante la Sagrada Pasión del Señor, vayan a misa a reparar el maltrato a Jesús, que casi siempre será material y no formal, a manos de sacerdotes modernistas. Hay más para decir, pero dejemos acá el argumento. Y a continuación vienen unas notas preliminares sobre la terminología, las citaciones y la estructura del trabajo.
Vamos a ver. Esto lo voy a dejar para el próximo video porque ya se mete en el tema, en el contenido formal. Bien, entonces esto lo vamos a titular, si es capítulo 2, si es necesario el apostolado lefebrista. Y se lo pueden enviar a todos los que piensan que es necesario, para que vean que no es necesario y que pueden ir a misa en otro lado. Que viva Cristo Rey, que viva la Inmaculada Virgen María, San José y la Santa Iglesia Católica, una, indivisa, indefectible. Amén. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Yes,